Felicidades, mi Bolivia querida, por los 200 años. Me emociona cuando recuerdo mi tierra, pero soy un chaqueño más. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Mandúa, el podcast que busca darle voz a los temas de relevancia social, cultural, turística, y este episodio no es la excepción. Vamos a conversar con un hombre que dedicó su vida a la enseñanza y que cuando nosotros como equipo buscamos referencias de personas destacadas en el rubro, su nombre fue muy sugerido, así que voy a dar la bienvenida al profesor Eduardo Plaza, quien el día de hoy nos acompaña y es parte de este nuevo episodio de Mandúa. Buenas tardes, muchas gracias por la visita. Es grato recibirlos a ustedes y saber que hay gente que se preocupa por la vida de uno, ¿no? Me imagino que como salgo muy poco, la gente se extraña por no verme, como me veía antes, por todos los lugares de Villamontes. Primero queremos saber cómo se siente de ser referido por varias personas. Ha sido muy requerido por la gente. Bueno, me agrada mucho saber eso, que la gente pregunta por mí. Me imagino que son los exalumnos, aquellos que de alguna manera han tenido algo que ver en mi vida o yo he tenido que ver en la vida de ellos, en el desarrollo de su personalidad y la formación de su carácter. Y le pregunto esto porque muchas veces nos cuesta darnos ese reconocimiento a nosotros mismos, ¿no? Pero es algo que esperamos que active los recuerdos positivos que usted tiene de todo el camino transitado y que hoy lo pueda compartir con nosotros. Así que empecemos. En este primer bloque hemos denominado Conociendo a nuestro invitado. Empezamos la entrevista con algo que tal vez hoy en día damos por sentado cuando conocemos a alguien. Y si no es muy cercano a nosotros, creemos que es de aquí, pero nunca lo habíamos visto. Así que asumimos que igual es chaqueño. Y a veces no es así, ¿no, profe? Cuéntenos, ¿de dónde es originalmente usted? ¿Cuántos años ya que vive acá en Villamontes? Bueno, yo he nacido en Sucre, en la capital de la República. Siento orgullo en el alma cuando me hablan de mi ciudad. Aquí nació Bolivia y aunque les pese es la capital, inmortales historias del primer grito de libertad. Que viva, que viva Sucre la capital, con sus claveles rojos y sus balcones has de soñar. Los guardianes, los estudiantes se ven pasar un sabroso mondongo y sus chorizos para gustar. Que viva Sucre la capital. Y de paso, felicidades, mi Bolivia querida, por los 200 años. Me emociona cuando recuerdo mi tierra, pero soy un chaqueño más. Hace muchos años que vivo en Villamontes, en el Chaco propiamente. Nací en Sucre en 1935 y que ya estoy bordeando los 90 años, pero me siento lleno de vida acá en la región. ¿Qué lo trajo acá a Villamontes? Resulta que yo egresé maestro de lenguaje y literatura en la Comal de Sucre y mi primera designación fue a la ciudad de Yacuiba, donde empecé a ser maestro. Trabajé allá 4 años, trabajando en el colegio Germán Buch como profesor de literatura. Fui designado director del colegio Belmonte en el 67 y desde entonces casi vivo en el Chaco. 4 años que fui a Sucre y luego por vivir un poco cerca de mi familia, me trasladé a Sucre. Empecé a trabajar como profesor de literatura en el colegio Bernardo Monteagudo de Sucre. Al año siguiente se me designó como supervisor departamental de educación secundaria del Instituto de Chuquisaca. Mientras trabajaba yo en el colegio Monteagudo, también fui profesor de literatura del
Liceo Militar de Sucre. Estando ya de supervisor departamental, me designaron para asistir a un curso de formación administrativa a La Paz. Estuvimos en el curso 2 meses y al retorno ya se me designó como fundador y director del Servicio Integrado de Administración Educativa, porque hoy es parte de la administración de la Dirección Departamental de Educación. Así que nos encargamos de hacer ese servicio y cumplimos con eso, pero después volví y ya no me he movido más a Villamonte. Ahí es donde empieza a formar su familia, acá Ya claro, el primer hijo nació en Sucre, en Sucre, su hijo mayor. el hijo mayor, y los demás, bueno, ya Chaqueños. nacieron aquí en Chaco. Mm. Pero mi hijo mayor también muy chaqueño, porque a los 8 meses ya lo trajimos aquí. Ya baila chacarera. Así es. Profesor, también, además de haber sido director en las diferentes etapas dentro de Villamontes, dentro de Sucre, también el trabajo que ha realizado. ¿En qué unidades educativas trabajó acá en Villamontes? En Villamontes yo trabajaba en el Colegio Ismael Montes. Cuando volví de Sucre, vine trayendo el ítem para la dirección del Colegio Nocturno Ismael Montes. Desde esa época entonces ya pagaba la dirección de ese establecimiento. Trabajé en el Colegio Particular de Bolivia como profesor y como director. También trabajé en la Dolita Gerina un año como director. En el Colegio de la Cooperativa también trabajé como director. Y luego, cuando ya me iba a jubilar, trabajé en Boquerón. Varios colegios. Es antiguo frontera, turista de los establecimientos. Las partes más relevantes de esas etapas que ha vivido como director. Yo creo que han sido las de Ismael Montes, Las de Ismael. donde hemos hecho mucho más trabajo, formado más. Y bueno, es también el tiempo que he estado con vida. He estado 3 gestiones he estado en Ismael Montes. No me acuerdo exactamente cuántos años, pero por lo menos deben haber sido 8 o 10 años. En total, ¿cuántos años ha trabajado como profesor, director acá en Villamontes? Bueno, en toda mi carrera de 49 años. 49 años. Profesor, aprovechemos acá el espacio también para que usted nos cuente cómo era antes Villamontes, cuando usted recién llegó acá a Villamontes, cómo era en cuanto a infraestructura toda la zona. Villamontes, cuando yo conocí la primera vez, llegué con una delegación de estudiantes de Yacuiba. Era una población muy tranquila. Lo poco que vi en esa época era que las casas no tenían las paredes de ahora, sino eran llenas de hierro. Cuando volví a trabajar aquí en Villamontes ya encontré casi el mismo ambiente, una población tranquila, como toda población de esa época, las calles eran llenas de arena, todo lo demás. Las casas eran también cubiertas con sus paredes de orilleros. El temor de la gente era cuando el Colegio Ismael Montes salía de paseo. ¿Por Nos qué? íbamos a Tarairí. ¿Por qué? Porque como son buenos alumnos, siempre se dedicaban a robar gallinas para llevarse al paseo. Era algo menos de la cuota, ¿no? Pero posteriormente ya ha ido creciendo Villamontes y bueno, ahora ya tenemos una ciudad ya bien edificada, con casas bonitas y todo lo demás. Pero eso era lo curioso de esa época, ¿no? Y has visto cómo ha ido desarrollándose Villamontes. Poco a poco hemos pasado de la arena a las losetas y de las losetas al cementado, ya al pavimento. Entonces, ese es nuestro Villamontes. Las costumbres, ¿cómo eran? Eran más materas. Todo el mundo estaba en la calle a las 3 de la tarde tomando su matecito al sol. Porque el calor de esa época no era tan fuerte como ahora. Había más vegetación también. Y había más vegetación. No, la temperatura máxima creo que era 33. Ah, En cambio ahora llegamos a 50 y tranquilos.
Exacto. ¿no? Así Se veía era. más gente en la calle entonces. Se veía más gente en la calle. Y también un pueblo pequeño, ¿no? Y ahora que ha ido creciendo ya ha extendido demasiado, digamos. Creo que en esa época apenas había la estación y unas cuantas casas, ¿sabes? Y es todo un barrio, todo eso, ¿no? Lo que se ha extendido por la otra zona. Es verdad lo que mencionan de Villamontes, que antes conocías quién era tu vecino, qué hacía, qué se dedicaba. Ahora, Era más familiar Villamonte, ya, porque casi todos parientes, casi todos vecinos, así que la mateada, charlando ahí con los vecinos y todo lo demás. Pero ahora ya nuestras costumbres son distintas. queremos que haga memoria y nos cuente cómo fue su primer día aquí en Villamontes. Mi primer día en Villamonte fue un poco raro porque no conocía casi a nadie. Llegué al colegio, encontré un personal muy bueno que me recibió con toda amabilidad y unos alumnos que, bueno, la disciplina entonces era grande y fui bien recibido por los alumnos, pero ya acostumbrado al clima del Chaco no sufrí mucho. ¿No le pareció extraño los 50 grados de calor? No me pareció extraño porque si he estado en Yacuiba con semejante calor, porque a mí me decían alguna vez que comenté con amigos cómo era Yacuiba, me dije, Yacuiba es bárbaro, hasta los huevos se pueden cocer en la arena, así que tengo una idea. Lo mismo dicen de Villamontes, Claro, ¿cierto? pero bueno, ya me acostumbré. La pregunta que ahora todos nos hacemos, después de tanto tiempo ya viviendo acá, ¿ya se siente chaqueño? Sí, muy chaqueño, amo mucho esta tierra, me ha dado todo lo mejor que pude haber conseguido en la vida. Aunque tuve algunos éxitos en Sucre, pero Villamonte para mí significa mucho. Familia, hijos, el trabajo y ahora el descanso. ¿Cuáles son las costumbres del Chaco que ha adoptado? Bueno, como costumbre creo que no he adoptado ninguna, pero sí tengo mucho gusto por la chacarera, por el folclore chaqueño sobre todo, ¿no? ¿Algún momento que considere clave en su vida aquí en Villamontes? El momento de haberme casado con una villamontina. Es lo que más ha marcado. Es lo que más ha marcado. Sobre todo la permanencia en la región. ¿Cuántos hijos tiene don Eduardo, Yo profesor? tengo 4 hijos varones, tengo 6 nietos, un varón y 5 mujeres. Ahora sí, conocimos un poco más del profesor Eduardo Plaza, pero ahora queremos entrar en materia y hablar sobre su trabajo como director, como profesor y guía en colegios fiscales particulares y con las comunidades indígenas. Así que inicia el segundo bloque de preguntas. ¿Cuál cree que es la principal diferencia entre la educación en Villamontes y otras ciudades? Bueno, que tal vez en la diferencia de educación, en la enseñanza misma no puede haber porque todos tenemos el mismo programa. Tal vez hay alguna dificultad en cuanto a la ciudad que tiene más medios para poder avanzar, ¿no? Pero creo que aquí los estudiantes de Villamontes son más bien recibidos en el interior porque tengo muchos alumnos profesionales en distintas carreras universitarias. Quizás la tecnología. Puede ser la tecnología ahora que afecta un poco, ¿no? Porque no todos tienen la posibilidad de un celular. No se puede dar una educación a distancia en esta zona porque no hay internet en todas las regiones, entonces esa es otra dificultad. Se suele decir que los jóvenes que salen de los colegios en Villamontes llegan desnivelados a la universidad. ¿Está de acuerdo con ese pensamiento? No tanto desnivelado. Yo diría que el primer problema que tienen los jóvenes que salen de Villamontes es el ubicarse, el acostumbrarse. Estamos acostumbrados a una región donde hace calor. El clima ha de influir indudablemente. Si se va a estudiar a una ciudad fría, pues ¿qué hace el muchacho? ¿No? Y la soledad a veces también disminuye el rendimiento. Pero por lo general, como le decía,
Tengo muchos exalumnos profesionales que han dado muy buenos resultados en la universidad. ¿Qué ha cambiado para bien o para mal en el sistema educativo en estos años? Yo diría lo primero que ha cambiado es la conducta. En mi época, cuando yo empecé como profesor y como director de establecimiento, lo esencial era el comportamiento del alumno. Hoy día, bueno, las reformas educativas y algunas otras disposiciones han hecho cambiar ese sistema. No se respeta ni en la casa, ¿no? Y si un profesor castiga a un alumno o sanciona con cualquier medida, enseguida sale el padre con proceso. Entonces estamos enfocando mal nuestro sistema educativo. Lo que hace falta principalmente es empezar con la educación formal en la casa, que el hijo vaya al colegio ya con ciertos principios de moral, de educación y sobre todo dedicarse a estudiar. Antes, ¿cuál era la diferencia? Le cuento algo. En el primer año que yo estaba trabajando en Yacuiba, en el colegio Germán Buch, un día de esos apareció un padre de familia, me encontró y me dijo: ¿usted es el profesor de mi hijo? ¿Quién es su hijo? Fulano. Sí, señor, es mi alumno. Profesor, se le entrego nalgas y todo. Sorpresa para mí. Entonces, le pregunto al secretario de colegio, a Pepe Buch, y le digo: Pepe, ¿qué quiere decir este señor? No, me dice, lo que quiere decir el señor es que si su hijo se porta mal, castíguelo. Bueno, eso nos dice todo, ¿no? Antes era así, ¿no? Así era la cosa. Creo que a todos nos han entregado nalgas y todo en los colegios. En el tema de educación y trabajo también conocemos que ha formado a la cultura huaynayé. Bueno, hemos, no tanto como formar la cultura huaynayé, pero sí he aprovechado un momento que cuando era director distrital de Villamontes, con visitas a las comunidades, a las unidades educativas huaynayé de todo el distrito, ¿no? Hasta Crebó. En una reunión de supervisores que tuvimos en Tarija, al analizar una reforma educativa, vi que había un capítulo que decía que la educación debe estar regida por las costumbres de los pueblos. Entonces yo vi que la educación que se daba a los huaynayé no era completa, porque empezaban en febrero, terminaban igual que el sistema regular. Entonces era necesario cambiar eso porque junio, julio se pierde para estudio y por la cuestión de la pesca. Entonces propuse a la misión sueca hacer el trámite para cambiar el sistema, empezar en agosto y terminar en mayo más o menos, para que si los niños puedan ir con sus padres a la pesca, porque ese era el problema de esa época, ¿no? Los niños abandonaban el colegio, la escuela, para irse a la pesca. Entonces contribuye a eso y desde entonces se ha formado el calendario regionalizado. La diferencia que puede haber es el problema del idioma, de las costumbres de ellos mismos, pero sin embargo hay abogados huaynayés, hay profesionales huaynayés, hasta concejales huaynayés, lo que quiere decir que no es tan diferente su formación. ¿Alguna enseñanza que le haya dejado compartir quizás vivencias, momentos con la cultura huaynayé? Simplemente el contacto de visita, de haber estado antes con la misión sueca visitando todos los centros huaynayés y la amabilidad con la que nos recibían, bueno, era una amabilidad compartida. ¿Cree que como sociedad villamontina estamos haciendo lo suficiente para preservar sus valores y acompañar su educación desde una mirada inclusiva? Eso sí que es difícil. Creo que nosotros somos muy especiales. Creo que el común de la gente no acepta mucho la cultura huaynayé.
¿no? Esa es la impresión que yo tengo, pero no debería ser así, porque hemos tenido, yo particularmente he tenido a mi cargo a 2 supervisores pues en ayer que eran muy buena gente, muy buenos y bastante preparados. Entonces, si el ONAIE se dedica a estudiar, lo hace muy bien. Entonces, ¿cree que es más el prejuicio de la gente Prejuicio, que... nuestro prejuicio. ¿Por qué cree Siempre, sí, nos queremos ser parte de una ciudad, ¿no? Somos citadinos, diremos, y son los pueblerinos, ¿no? Es una forma de vivir también de ellos, parte un poco. ¿Cree que también influye mucho en la forma en la que ellos piensan? Claro, claro. ¿Crea una barrera entre Villamontes y la cultura Huancayo? No diría barrera, pero un pequeño distanciamiento. Que va evolucionando. Sí, pero creo que ya estamos superándonos poco a poco. Estamos entendiendo que tenemos que integrarnos todos. Déjenme decirles que las preguntas más difíciles preparadas por nuestro equipo de dirección ya pasaron. Ahora entremos al último bloque, a hablar sobre las cosas bonitas que nos enseña la profesión cuando la ejercemos con pasión y dedicación y sabemos que ese es su fuerte. Así que iniciemos. ¿Qué significa para usted enseñar cuando era joven? Enseñar es algo que nace de uno mismo, de lo que llamamos el camino que uno busca para formar jóvenes. En mi caso, por ejemplo, era la emoción, la sensación de ir a formar parte de una cultura, de un pueblo, de una región y en lo posible entregarme para el estudiante, para la superación personal. Creo que he conseguido ese objetivo. Mi vocación es esa, enseñar, educar, formar. Y en todos los lugares donde he trabajado creo que... ¿Y cuál cree que es su definición ahora de enseñar? No, ahora enseñar es más difícil, porque se tiene una serie de problemas como, por ejemplo, falta de horas de trabajo, la locomoción, el sistema de vida, sueldos bajos, en fin. Pero creo que todos los maestros que trabajan en todas las provincias han superado eso porque tienen vocación, sobre todo los maestros que trabajan en Villamontes. ¿Qué cree que necesitan aprender los jóvenes de hoy que no está en los libros? Lo que necesita aprender el joven de hoy es el patriotismo, pero lo estamos perdiendo. Necesita ver más allá de su vida formal, buscar objetivos positivos y amar a la patria. Hablamos de patriotismo. Antes, como cuando usted llegó acá a Villamontes, ¿cómo era la gente? No, la gente sí que respondía a todas las actividades patrióticas que teníamos y era lo que más enseñaba el profesor de estudios sociales sobre historia y el patriotismo a los jóvenes, el amor a la patria. ¿No necesitaban una invitación para participar, por ejemplo, de los...? Había desesperación de los muchachos para ir al desfile o estar en las actividades cívicas. Se practicaba para poder hacer desfilar. La práctica. Se hacía ensayos para el desfile. Dedicábamos mañanas para ensayar el desfile. El tema del embanderamiento, diferentes fechas, tenemos el Día de Villamontes, tenemos la del Chaco, tenemos el Día de Bolivia. Eso del embanderamiento es muy subjetivo, ¿no? Pero creo que sí se embandera la población. ¿Cree que hay una diferencia del antes con ahora? No, andamos casi igual. Hablando de manera general, ¿hay algo que usted pensaba con firmeza cuando era joven, alguna creencia y que hoy haya cambiado radicalmente esa opinión o creencia? No, yo he nacido diría yo, bajo una creencia y esa la mantengo, no la cambio. En cuestión de vida, la normal, no he tenido más cambios. Sobre todo, pues, he estado
abocado a la familia. Ahí ha cambiado ya mi vida cambió cuando empezaron los hijos. Empezó otro objetivo, formarlos. He conseguido formarlos. Bueno, ahora me siento tranquilo, ya feliz. Creo que he cumplido el objetivo de la vida, que es nacer, crecer, sembrar árboles, formar a los hijos. Lo único que me falta es escribir alguna historia, algún libro. Que ya no lo voy a poder hacer, pero lo máximo ya se cumplió. Si pudieras darles un consejo a los profesores jóvenes, ¿cuál sería? Amar la tierra donde van a trabajar, no olvidarse de esa vocación, de esfuerzo, de sacrificio y de entrega a sus educandos. Dentro de tantas cosas que seguramente ha pasado, ¿tiene alguna historia con algún joven o un estudiante, algo gracioso o tal vez algún momento así triste que quiera compartir con nosotros? No importa, empiece con el que usted se sienta más cómodo. No, lo que yo me acuerdo mucho es de las travesuras de unos alumnos del Colegio Ismael Montt. En protesta contra una directora, se robaron lo que antes era un tubo, una campana del colegio, y lo perdieron. Entonces lo llevaron por ahí y desapareció. Entonces, bueno, eso me causó mucha gracia. Fue una rebeldía, pero loca. ¿De algún momento? Y después, un momento alegre fue cuando estuve en La Paz en un congreso, y cuando yo llevo por una calle veo que de la acera del frente pasa un muchacho a la rápida y me abraza, y reconozco que era un ex alumno de Yacuiba que estaba estudiando en La Paz. Eso sí me engrandeció porque decía, bueno, se me reconoce. Y me pasa lo mismo cada vez que estoy porque camino por las calles de Villamonte, pasa un taxista, ¡profe! Cuando hay alguien que se acuerda de uno, que lo recuerda, o cuando subo a un taxi me saludan con mucha amabilidad, me ayudan, en fin. Eso es lo que me dice que he cumplido mi misión cuando recibo el reconocimiento de mis alumnos, casi todos los días. ¿Alguno de sus alumnos recuerde con mucho cariño de tantas generaciones que Bueno, seguramente... Con mucho cariño, hay varios nombres, no quiero nombrar a ninguno por no ofenderlos, pero le puedo decir que hay muchos alumnos me han dado muchas satisfacciones, tanto en el aula, en el establecimiento, como en la vida diaria. ¿Alguna autoridad que haya sido su alumno? Y José Blechner, por ejemplo, después Checho Centeno, que está en Tarija, y fue mi alumno Ruiz, ex ejecutivo de Villamonte, y algunos más que me escapan. Profe, ¿qué cree que es lo más valioso actualmente en su vida? Mi familia. Lo más valioso que tengo es mi familia, mi esposa y mis 4 hijos, y los nietos. Y por último, no quiero que me mire a mí, sino a las cámaras, y responda, ¿cómo le gustaría que le recuerden sus alumnos, sus amistades, su familia? Como yo quisiera que me recuerden por mi trabajo de maestro, por todos los logros obtenidos, fundamentalmente porque soy feliz aquí en Villamonte. Muchísimas gracias, profesor, por abrirnos las puertas de su casa, de su historia, por compartir todos esos momentos. Quizás algo que usted nos quiera compartir, que no hayamos preguntado, pero usted que quiera compartir con toda la gente que nos ve a través de las redes sociales. Yo creo que hemos abarcado todo. Más bien agradecerles por su visita, por esta entrevista, y cuando ustedes deseen, pues estamos a su orden. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos, por estar del otro lado y poder compartir con nosotros cada charla, cada historia llena de experiencia y sabiduría de nuestros entrevistados. Hasta un próximo episodio con más historias, con más risas, con más mandúa, y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y TikTok.